¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día del mundo y en su estado actual, pero de una manera que de alguna forma genere en ustedes el interés por asociar lo que pasa en los países con lo que pasa en el mundo. Vamos a conversar con el historiador social, Gabriel Salazar. Gracias por estar con nosotros, ex profesor. Bueno, pero todavía todo el mundo te reconoce como profesor, Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros. Acabas de sacar un libraco, que es la expoliación política de la ciudadanía en Chile. Tú siempre has estado en el sector de la izquierda en Chile, pero me gustaría que partiéramos viendo a ver cómo tú miras a justamente ese sector en el mundo y en Chile. Este sector, dices tú, el de la izquierda. Exacto. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación y la posibilidad de conversar con este maestro acá acerca de las cosas del mundo y sobre todo de las nuestras, supongo, ¿no? Por supuesto, vamos a conversar de eso. Bueno, yo creo que... Te hago la pregunta como para dar un contexto, de alguna manera, en términos de las distintas, llamemos, corrientes ideológicas que están funcionando. Si hablamos de este sector de la izquierda, ¿no? Habría que recordar que el concepto de izquierda aparece dentro del Parlamento liberal, porque ahí las fuerzas se dividen, ¿no? Típico, derecha, izquierda y centro. La tripartición de las fuerzas políticas cuando hay representación de la voluntad y de la soberanía ciudadana, no cuando la ciudadanía actúa directamente, porque ahí no aparece ni la derecha ni el centro de la izquierda, ¿no? Es un concepto parlamentarista, liberal, ¿no? Que surge principalmente después de los años 30, sobre todo, y en Chile después, claramente, después de los años 30. Yo diría que esa división ha ido perdiendo sentido y en el momento actual yo creo que mucha gente sigue pensando con esa categoría, la derecha, el centro y la izquierda, sobre todo los parlamentarios, sobre todo la misma clase política, pero el pueblo ya no. La ciudadanía por dentro, lo que está pensando espontáneamente por sí misma respecto al mundo que estamos viviendo, ya no piensa así, ¿no? Está pensando de otra manera que justamente está produciendo un cambio importante en el comportamiento de las sociedades civiles frente a los estados representativos liberales, frente a la vieja política, que es un cambio que hay que saber detectar, saber medir, porque ese que va a marcar futuro. Porque el mundo de los grandes sistemas, ¿no? Liberales, sobre todo el último, el neoliberal, que fue el más absolutista posible, están entrando en una crisis notoria, ¿no? Absolutamente notoria. El campeón del neoliberalismo, Estados Unidos, que renunció el año 71 a pertenecer a los acuerdos de Bretton Woods, que marcaban un camino distinto al neoliberalismo, desde entonces se dedicó a construir el modelo neoliberal globalizado. Lo logró, pero ahora se dio cuenta de que había una serie de problemas que no había pensado, está echando marcha atrás y está volviendo al viejo nacionalismo, proteccionismo, etcétera, etcétera, desconcertando a muchos países y entre ellos Chile. Oye, ahora ahí hay un punto, Gabriel Salazar, que es bien interesante. Cuando un país da lo mismo si es que es de izquierda o derecha, lo mismo pasó en su época con China, lo mismo pasó con la Unión Soviética. Exacto. Cuando un país del tonelaje de Estados Unidos le empiezan a pasar estas cosas, ¿qué tanto contagia a todo el resto? No, sin duda, porque la construcción del modelo neoliberal, la globalización del modelo neoliberal, que Estados Unidos lo pensó para él abrir mercado, porque después de la Segunda Guerra quedó sin mercado, porque todo el mundo se volvió proteccionista, nacional desarrollista, etcétera. Entonces se quedó sin mercado y tuvo que abrirlos con todas las políticas que en Chile se manifestó claramente, echar abajo a Allende, ¿no es cierto?, y poner a Pinochet en su reemplazo, para meter el modelo neoliberal, ¿no? Eso ha cambiado ahora, notoriamente, porque estamos viendo el desvencijamiento del modelo neoliberal. El propio Trump lo está ayudando, ¿verdad?, a morir, ¿no? Y la aparición de bloques nuevos de países con otras ideas está sepultando de alguna manera el modelo neoliberal. ¿Qué país te está refiriendo con eso, por ejemplo? Bueno, Estados Unidos está destruyendo su propia obra, que fue la globalización neoliberal, clarito, ¿no? Pensando que tiene que potenciarse de nuevo puertas adentro, porque en este periodo de neoliberalización
las industrias norteamericanas, los capitales norteamericanos se invirtieron fuera porque era más barato el costo de producción. Hay mucho fuera, entonces ahora quieren que, sobre todo la industria automotriz, ahora quiere volver, potenciar de nuevo a Estados Unidos y no sé qué pretende con eso, ¿no? Que de nuevo va a dominar el mundo solo desde Estados Unidos, sin un acuerdo universal. Bueno, él sabe, yo creo que no sabe lo que piensa, pero bueno, va por ese camino. El problema es que todos los ingenuos, países ingenuos como Chile, que nos metieron en la más puro de lo que es el modelo neoliberal, y seguimos siendo un país neoliberal con un arancel aduanero del 0% frente a Estados Unidos. Nos tiramos al suelo, ¿no? Y nos abrimos de piernas, digamos, por decirlo así, burdamente. Y seguimos igual. Y uno está viendo cómo los políticos chilenos están tratando de mantener frente a Estados Unidos el 0% y en función de eso pedirle entonces que nos compren el cobre de una manera más adecuada o no castiguen al cobre o no castiguen la fruta, el vino que estamos enviándole. O sea, vamos a pedirle de nuevo, ¿no? Por favor, trátenos bien. Ahora, eso, Gabriel Salazar, eso que tú estás contando, que está hoy día en la actualidad, porque hay noticias prácticamente todas las semanas que vienen de Washington por las acciones de Donald Trump. A ver, ¿cómo se escala en eso y cómo eventualmente se enfrenta eso? Porque el poder que tiene Estados Unidos no es un poder solamente político ni siquiera poblacional, es un poder además militar muy importante y cuando se crispan los ánimos, bueno, los gobiernos no son distintos de las personas. En ese sentido, si tú quieres, para ponerlo en términos más coloquiales, si que hay algo que tú necesitas mostrar porque lo prometiste, que tienes que hacerlo, aunque sea, por ejemplo, recuperar o tener Groenlandia, qué sé yo, recuperar el canal de Panamá, en fin. Bueno, en una de esas, tus palabras prometiendo aquello te van a obligar a hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta que Estados Unidos fue, sin duda, la gran potencia mundial, militar, políticamente, económicamente en ese orden, después del 45. Sí. Pero que ya el 45 se encontró con el grave problema que el mercado mundial se le volvió hacia adentro, digamos, en el sentido que todos los países sacaron políticas proteccionistas, nacional desarrollistas, para desarrollar su industria. Todo el periodo del desarrollismo, recordemos que América Latina, con la CEPAL, todos los países entraron, y Chile también, en esta política de protección, desarrollar la industria, la Corfo, que sé yo, etcétera, para que integrar todas las, digamos, las clases sociales y los grupos marginales de sus propios países. Desarrollo, integración, nacionalismo, y eso el mercado mundial entonces lo bloqueó. Todas esas políticas que se extendieron a partir de las Naciones Unidas y de los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? La conferencia de Bretton Woods del 44. La OTAN es la única cosa que va quedando. Claro, la OTAN quedó, pero no sin función. Claro. En ese periodo. Entonces Estados Unidos tuvo que tratar de romper todos estos cascarones que le surgieron después de los años 50 en todo el mundo, y Chile fue el primero, por el 70, 71, 73, digamos, ¿no? Porque la propuesta, la apuesta de Allende, que era absolutamente tremenda en ese tiempo, hacer una revolución socialista sin cambiar el modelo liberal de Estado, ¿no? Sin cambiar la Constitución. Ese era un desafío, digamos, para un periodo que había Guerra Fría, ¿no? Por eso había que destruirlo, porque Estados Unidos quería construir su modelo neoliberal abierto, globalizado, ¿no? Y partió por Chile. Se retiró de los acuerdos de Bretton Woods el 71, el 73 ya derriba a Allende y ahí mete su primer modelito neoliberal puro, que venía derecho de los laboratorios de la Universidad de Chicago, que sé yo, de toda la gente que estaba investigando, de los premios Nobel de Economía de la época, ¿no? Qué sé yo. Entonces, Chile aparece entonces como el modelito que tenía que demostrarle al mundo que el modelo neoliberal también producía desarrollo. Porque la gran crítica en los años 50 y 60, ¿verdad?, es que el neoliberalismo no producía desarrollo, sino subdesarrollo. Recordemos las políticas de los teóricos de la izquierda de esos años. Él tenía que demostrar que el neoliberalismo sí podía producir desarrollo. Eso es lo que se pensó y se construyó en la Universidad de Chicago
con Milton Friedman, con Friedrich Hayek y otros economistas monetaristas de Europa, y ese modelito que se aplica en Chile a la perfección. Por eso que Chile quedó como el modelo más puro neoliberal, más que Estados Unidos, más que Taiwán. De ahí que lo exhibieron. Entonces, cuando Chile se aseguró que el modelo neoliberal iba a ser administrado por la clase política chilena tradicional, el problema de la transición, ahí llega la inversión extranjera en grande, años 1993, 94, 95, y se produjo el boom, el milagro económico chileno con toda esta inversión extranjera, porque estuvimos creciendo a tasa del 9% anual, ¿no? Algo impensable al día de hoy. Y por eso es que la clase política entonces se quedó administrando el modelo porque le fue bien. Todos los partidos de la concertación, ¿no es cierto?, se apernaron acá, hasta el día de hoy siguen pensando lo mismo, porque les fue bien en ese periodo. Pero todo eso se vino abajo como proyecto de largo plazo con la crisis mundial del 2008-2009, que llaman el subprime, porque fue una crisis general del capital financiero. Según todos los datos que yo he recogido de gente que ha investigado por dentro de esa crisis, la crisis era mundial, el capital financiero en colapso total. Y el capital financiero que manda el mundo, pues no ahora el capital industrial, por eso hablan de la era post-industrial, ¿no? Y Chile por eso mató a la industria, porque el capital financiero tenía que dominar todo. Entonces, bueno, eso ha pasado. Esa crisis dejó una lección muy grande, porque esa crisis, ¿cómo se salvó esa crisis? Porque los estados centrales de los países desarrollados pusieron la plata tomándolo de los fondos soberanos, que son del pueblo, en el fondo de la ciudadanía, para salvar a la banca. De ahí que desde 2008 en adelante el modelo neoliberal ha venido decayendo sostenidamente. Y Estados Unidos está recibiendo resultados porque ahora encuentra, digamos, rivales que no tuvo el 45 o el 50. China, la Unión Soviética, la misma India, Irán, el BRICS, todos los BRICS están creciendo a razón de 3 o 4 países por mes. Ese es un punto que lo hemos conversado aquí con gente que es bien interesante, porque los BRICS y de alguna manera la Comunidad Económica Europea siempre se pensaron, y por lo menos la Comunidad Europea, como un brazo muy activo de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y sin embargo, hoy día hay un distanciamiento bastante severo que se está produciendo cuando aparece el BRICS, la misma Comunidad Económica Europea, con todo esto de los aranceles y con toda esta situación, ha guardado distancia con Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue teniendo la fuerza que tiene, pero desde el punto de vista de sus alianzas, de sus apoyos, probablemente es uno de los países de las superpotencias que más ha perdido. Sí, sin duda. Sí, porque Europa, recordemos que se reconstruyó después de la Guerra Mundial, pero no como un país, un capitalismo liberal o neoliberal. Se reconstruyó como una socialdemocracia, con un tremendo Estado social, welfare state le llaman ellos, el Estado social benefactor, ¿no? Nosotros estuvimos allá viviendo en Inglaterra y la seguridad social era una joya comparada con lo que pasa en Chile en este momento. Entonces, por eso es que Europa tiene un corazón socialdemócrata, no neoliberal. Y el único país que se descuelga de esto y trata de descolgarse de Inglaterra, por algo el Brexit, ¿no? Se descolgaron del mercado común y ahora no hay en qué hacer porque están solitarios. Estados Unidos no lo está acogiendo en su crisis. La economía de Inglaterra está bajando rápidamente, hay mucho descontento social, ¿no? En cambio, la Comunidad Europea quiso situarse a favor de la OTAN, pero se está dando cuenta que no es negocio, se está retirando, están pidiendo ahora que Rusia le vuelva a vender el gas, ¿no? Y aprovechó Putin ahí de ponerle condiciones, quieren gas, bueno, ahí tú tienes un caso que yo lo he contado varias veces acá, porque mucha gente a veces se confunde. Putin, que según se dice, trabajó para los servicios secretos de la Unión Soviética y todo, pero para los
para los efectos prácticos de hoy, Putin es, pero más parecido a Trump que qué sé yo, el Trump que a debió Khrushchev. ser. ¿Cachai? O sea, ¿qué queda de lo que todavía mucha gente cree Rusia lo sigue asociando a la Unión Soviética cuando prácticamente no queda nada de eso? Hay que recordar que el año 91, 92, Estados Unidos le prometió a la Unión Soviética que no iba a correr la frontera militar de la OTAN hasta la frontera misma de la Unión Soviética. Le prometió, porque eso garantizaba la distensión de la Guerra Fría y el acuerdo mundial, y teniendo detrás la teoría de la globalización, ¿no?, de los mercados. Pero Bush y compañía traicionaron a los rusos porque corrieron igual la frontera y rodearon a Rusia con bases de misiles de largo alcance en los países que Rusia, digamos, dejó que se independizaran, ¿no? De ahí el problema de Ucrania. La traición de Bush a ese pacto de distensión fue notoria en 93, 94, 95. Por eso el modelo neoliberal se constituye sin la Unión Soviética y sin los países del sudeste asiático que no eran neoliberales, eran mercado libre hacia afuera, pero hacia adentro era control del Estado, centralismo. Autoritario, claro. Singapur y todo eso. Por eso que últimamente estuve leyendo que Japón y Sur Corea buscan ahora una alianza más bien con China. Oye, no les conviene seguir funcionando como Chile. O sea, Chile está haciendo el ridículo manteniendo su neoliberalismo a troche y moche. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, Gabriel, que es China. ¿Qué? China. China irrumpió de pronto. China, nosotros en los 60 o los 70 lo conocíamos por Mao, como una dictadura de izquierda, pero si que tú lo mirabas culturalmente, bueno, había una serie de cosas que eran, está Confucio metido por dentro, está la muralla gigantesca, puras cosas realmente fascinantes que podían haber habido. Y hoy China es un poder nuclear, es un poder militar furibundo, pero sobre todo entró a competir en las cosas donde el Occidente siempre ganaba. Por ejemplo, los automóviles. Exacto. Claro. Y está ganando. Claro. ¿Cómo se entiende eso? Claro. Bueno, hay que considerar que el año 70 Estados Unidos estaba aislado, sin mercado mundial, con el dólar cayendo, con una deuda externa creciente, sobre todo los bonos del Tesoro, había que colocarlo en todas partes. Entonces, y no tenía mercado. Por eso comenzó a forzar las revoluciones neoliberales, con la ayuda de la OTAN. En Chile fue el primer ejemplo y después siguió con la OTAN haciendo por otras partes. China no necesitaba mercado mundial, lo tiene dentro del país. Son 1.600 millones de habitantes, tiene un universo metido ahí dentro. No necesita el mercado mundial. Estados Unidos sí lo necesitaba, ¿no? Lo necesitó el 60. Y ahora se dio cuenta que no pudo dominar el mercado mundial, se le escapó China, se le escaparon varios países, ¿no es cierto? Entonces ahora Trump quiere volver a Estados Unidos, potenciarlo por dentro para volver a salir, y eso que se ve muy difícil que vaya a lograrlo a través de la política arancelaria que está aplicando. Oye, y Gabriel, y volviendo a Chile... volviendo al libro. Claro, ya tu libro, tú hablas de expoliación política de la ciudadanía en Chile. ¿Qué significa una expoliación política? Suena, pero como una cosa media setentera, así, sesentera de grito. Expoliar es igual que usurpar, que despojar a alguien de algo. No es lo mismo que explotación del trabajador. Expoliación es sacarle algo. Y por eso que la ciudadanía, ¿qué es lo que le robaron? Por eso yo estudié todo esto a lo largo de toda la historia, porque lo que te decía, la historia de la ciudadanía es mucho más larga y rica que la historia de los estados nacionales modernos. Son miles de años. En cambio, los estados nacionales surgen por 1600. Y los actuales, para ni qué decir, ¿no? Pero la historia de la ciudadanía es mucho más larga, más profunda,
Y por tanto la política, si hablamos de política, siempre pensamos en el Estado y la constitución del Estado. Claro. Pamplina, la política surge cuando hay ciudadanos, sin Estado inclusive. Y por eso es que es importante, porque, para decirlo corto, ¿no? Para mí la ciudadanía es un monstruo bueno dormido. Lo han adormecido porque le despojaron la soberanía. Le despojaron la soberanía. ¿Qué significa despojarle de la soberanía? Bueno, eso es lo que se cuenta en ese libro. Ah. Porque la soberanía radica siempre, todos los filósofos han concordado, por eso cito los filósofos ahí, todos los filósofos han concordado en eso. La soberanía radica en el pueblo, siempre, es inherente, siempre y cuando el pueblo conviva consigo mismo, en comunidad, ¿me fija? Y que se relacione consigo mismo, que converse, que reconozcan los problemas que los afectan, que se reúnan para resolver los problemas que los afectan, que ejecutan la solución para deshacerse del problema. ¿Me fija? Eso es soberanía. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces individuos, Alejandro Magno, por decirte algo, ¿no? O Napoleón, que tienen mucha habilidad militar, salen de su pueblo a conquistar otros pueblos y los dominan. Si no es completamente grande, el territorio que abarcan, dominando los pueblos vecinos, le llaman nación. Nación. Si van más lejos y quieren dominar todo el mundo, porque como estos señores que se sienten caudillos, soberanos, Führer, emperadores, qué sé yo, se vicarios de Dios en la tierra. Sí. La religión te iba a preguntar el rol de la religión. Por eso es que recurren a la religión, sobre todo las monoteístas. Las monoteístas permiten mejor a un soberano creerse dueño del mundo. Y ese es el imperio. Por eso no hay que confundir pueblo con nación, con imperio. El pueblo es un conjunto de gente que puebla un territorio, viven juntas, conviven allí, se conocen, conversan. Eso es pueblo. No se puede separar del acto de poblar, de convivir, de estar juntos. Ese es pueblo. La nación, en cambio, es una construcción política y un pueblo, dominando a sus vecinos, construyó la nación. Es un constructo político. El pueblo no, es una comunidad. Y todos los filósofos de la soberanía radican en el pueblo, porque la nación es un aparato, un constructo político. El problema es que la nación la construyó un pueblo que domina el resto. París construyó Francia desde Versalles en la práctica, del Palacio de Versalles. Así como España desde Madrid, desde el Escorial. Chile desde Santiago, desde el Congreso de Santiago, con la oligarquía mercantil. Entonces, cuando dicen que es la trampa que hicieron en Chile con las constituciones políticas. Si usted lee cualquiera de las constituciones, de las 11 que ha tenido Chile, 10 dicen lo mismo. La soberanía radica en la nación, no dicen en los pueblos. Y la nación fue un constructo de Santiago. Y si leen el artículo 2 de las constituciones chilenas, de todas, ¿no? Menos una sola, dicen, y la soberanía radica en la nación. Y la nación, dice el tercer artículo, delega la soberanía en las autoridades constituidas en el Estado. O sea, sacan la soberanía del pueblo, la meten en la nación, que es un constructo político, no es el pueblo mismo, y la nación la mete dentro del Estado, donde están los políticos. ¿Te fijas la trampa? Ahora, es una argumentación absolutamente viciada. Me queda muy poquito tiempo y te quiero hacer la última pregunta básicamente, si tú tuvieras que hacer te pidieran a ti en un canal de televisión aquí, ¿por qué no te tiras predicciones posibles del futuro inmediato? ¿En cuanto aquí al mundo o a Chile? A nosotros. Sí, estoy pensando en el mundo y en Chile. Predicciones. Los historiadores no hacemos predicciones, sí, pero sí observamos procesos de largo plazo
No las noticias cotidianas que les gustan a los periodistas, las noticias del día a día, ¿no es cierto? No, los historiadores sociales nos gustan los procesos históricos de mediano o largo plazo, entendiendo por esos ciclos 40, 50 años, a veces más largos. Entonces, observando estos procesos de mediano y largo plazo, 40, 50 años, fíjate que el ciclo actual partió el año 14 con la Primera Guerra Mundial, cuando toda la competencia mundial entre los países los desarrollados se transformó en guerra. Siguió la crisis del 30, una tremenda crisis comercial, Segunda Guerra Mundial. Fueron 30 años de guerra irracional, inhumana. Y ese ciclo marcó una de las grandes crisis de los mercados abiertos. Justamente después de la guerra aparece la conferencia Bretton Woods, donde se decide todo lo contrario: racionalizar la historia, humanizar la historia, que los estados, que la razón política se convierta en una razón social humana, para que no vuelvan a ocurrir estas guerras mundiales. De ahí surge el nacionaldesarrollismo, el Estado social benefactor, etc., que duró también 30 años, del 44 más o menos hasta el 85, poco más, ¿no? El 85, cuando Estados Unidos proclama desde Washington lo que se llamó el Consenso de Washington, que no había otra posibilidad en el mundo que desarrollar el neoliberalismo como mercado mundial en todas partes. Esa fue la famosa declaración o el Consenso de Washington, que le llaman. Sí. Ahí triunfa Estados Unidos, aparece globalizado, Pinochet, ¿no es cierto?, trae a Milton Friedman, sus Chicago Boys, y nos meten en el modelo neoliberal más perfecto del mundo. Pero ahora resultó que Estados Unidos no pudo controlar el mercado mundial. China se le escapó, Irán se le escapó, la Unión Soviética se le escapó, más que más la Europa menos Inglaterra, jugó a la socialdemocracia. Los países de América Latina, bueno, tiraron para allá y para acá, pero no hacen. Ahora reciente Argentina, ¿verdad?, con el presidente tratando de ponerse neoliberal, con 30 años de atraso. Entonces yo creo que estamos en un periodo ahora que es muy extraño, porque el modelo neoliberal se caracterizó para definirse a sí mismo a poner la palabra post por delante de cada cosa. Somos a la etapa postmoderna, postindustrial, postmarxista, posthistoria, ¿no? Siempre post. Pero ahora estamos viviendo una etapa post-neoliberal. ¿Cómo la definimos? Entonces, si pensamos que la definición tiene que venir de arriba, vamos a estar mirando lo que va a pasar con Trump, ¿no es cierto? Es una lata eso. Ya. El pueblo ya no cree en los jefes. En los gritones. Ya van a dejar de creer en Estados Unidos también. En Chile hace tiempo que ya no creemos en la clase política. Yo llevo el detalle meticuloso de qué piensa la ciudadanía de la clase política en Chile desde el 2014. El 2014 ya el rechazo de la ciudadanía chilena a las clases políticas marcaba el 95%. 95% de rechazo. Y esa cifra se ha mantenido, es una tendencia que se ha mantenido estable hasta el año pasado, que son las últimas investigaciones. Entre 95, 96 hasta el 99% de rechazo. Si estamos rechazando a estos políticos, ¿qué vamos a hacer que tenemos que elegir a un presidente, verdad? Cuando hay 200 candidatos, cuando más encima tenemos que pagarle 1.500 pesos acá por cada voto que le damos al señor que elegimos para nuestra elección, ¿no? Es de una indignidad. Sí, pero porque en el siglo XIX por lo menos los ricos nos pagaban el voto. Sí, nos compraban el voto. Hoy día hay que pagarle a ellos. Pero Gabriel, yo creo que mucha gente prefiere incluso esta cosa espuria a que alguien se arrogue ser el emperador de Chile y decida sin preguntarle a nadie. No, claro. No, pero hay una gran cantidad de gente que no puede, que no toma opciones, digamos, fundamentadas, que indica su propia forma de vida. Gente, ¿para qué hablamos? Bueno, tu libro, Expoliación Política a la Ciudadanía en Chile, de Gabriel Salazar. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá. En síntesis, se refiere a cómo la ciudadanía está enojada y va a comenzar a actuar por sí misma, o se está despertando un monstruo bueno.
Ah, un momento. Vamos a ver si es que será bueno. Vamos. Sí, pues. Muchas Depende gracias. de nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien. Muy bien. Gracias a ti. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.